Saludamos a Juan Fernando Flores, asambleísta electo por Ecuador en América Latina, el Caribe y África, presidente del movimiento Creo Latino. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Primero que nada, la policía ha lanzado gases lacrimógenos, incluso había una denuncia por el color de uno de ellos, por la toxicidad que podría representar, ha lanzado perdigones desde helicópteros, ha lastimado a ciudadanos, a civiles, incluso veíamos el caso de una bebé en un hospital que resultó afectada por los gases lacrimógenos, un periodista que resultó con una herida grave en una pierna, todas estas situaciones, y quisiera preguntarle si en este momento en Venezuela la policía, el ejército, está de verdad velando por la seguridad de los ciudadanos, o si de un lado de la trinchera están las fuerzas públicas y del otro lado la ciudadanía, cuando estamos hablando del libre derecho y la garantía de hacer uso de la protesta civil pacífica. Bueno, el día de ayer los venezolanos y sobre todo quienes vivimos acá en Venezuela pudimos ser testigos de cómo lamentablemente el uso de la fuerza pública para controlar manifestaciones dejó de ser para controlar y más bien pasó para a reprimir a la comunidad que salió a manifestar el día de ayer. Efectivamente, los cuerpos de seguridad, en su mayoría, el día de ayer cumplieron órdenes que fueron órdenes enviadas por un gobierno que busca reprimir a la población, pero que no necesariamente muchos de ellos son los que quieren ejecutar estas órdenes. Y eso lo decimos porque en las movilizaciones hemos podido ver cómo muchos policías, antes de reprimir, piden disculpas, antes de reprimir, tratan de mostrar que ellos están con nosotros y que inclusive si estuviese en sus manos la posibilidad de negársela a hacerlo, lo harían. Pero lamentablemente el régimen ha venido presionando a la misma Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana, que debe reprimir este tipo de manifestaciones para evitar que lleguen al centro de Caracas, y justamente el día de ayer fue quizás uno de los más graves en lo que corresponde a la represión, cuando vimos que efectivamente los gases lacrimógenos no solo fueron para manifestantes, sino inclusive muchos pacientes que se encontraban en un hospital clínico donde fueron utilizados, o que inclusive muchos corrieron en riesgo cuando desde un helicóptero se dispararon estos gases lacrimógenos sin medir que el impacto de uno de ellos podría causarle la muerte a cualquiera de los que están presentes en estas movilizaciones. Ahora, el uso libre de la protesta, incluso la ONU se pronunció justamente para respetar este derecho a la libre manifestación, y en muchos casos es una manera de darle salida al malestar de la gente antes justamente de llegar a una confrontación con el gobierno. En este momento de protestas, ¿usted creería que si se sigue presionando a las Fuerzas Armadas para actuar de esta manera represiva contra la gente, no podría voltearse esta espada de Damocles en contra del propio gobierno? Bueno, la protesta es algo que está garantizado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por eso es que los ciudadanos venezolanos han decidido ejercerla en la calle. Efectivamente, la presión ha generado de alguna u otra manera cambios en las políticas de Nicolás Maduro, ya que hace poco veíamos que él declaraba que no sería hasta el año 2018 que tendríamos procesos electorales acá en Venezuela, pero al día de ayer se pronunciaba exigiendo que se convoquen elecciones regionales y de alcaldes para efectivamente ganar a la oposición y acabar con eso, las protestas que están en la calle. Con lo cual los dirigentes de oposición hicieron un llamado a la población venezolana a que la presión en la calle sí funciona, que la presión en la calle es efectiva, y por eso la convocatoria que se hizo para el día de ayer la decidieron mantener, así como las distintas actividades que tienen previstas para estos días acá en Semana Santa en Venezuela, y esa es la razón por la cual hay un llamado a que la calle no cese, a que la calle no se acabe, sino que más bien la calle sea una medida de presión amparados en la Constitución para que los venezolanos puedan conseguir una solución a la situación y la grave crisis que están viviendo. Primero el chavismo no confiaba, no quería llamar a elecciones. Ahora el propio Nicolás Maduro dice que si se convocaran a elecciones el chavismo ganaría. Y quisiera hacer el ejercicio comparando con Ecuador. En ese país se llevaron a cabo elecciones, sin embargo la diferencia y el proceso electoral estuvo empañado por muchas dudas, por muchas denuncias incluso de irregularidades. Y en este momento el oficialismo ganó, hay un proceso de impugnación abierto por parte de la oposición. Las urnas, de verdad, es la manera efectiva de salir de una crisis política, comparando estas dos situaciones, Venezuela y Ecuador? Sí, las urnas efectivamente siempre van a ser los espacios donde se deben dividir las diferencias políticas. El problema va a ser siempre cuando el Estado o el gobierno que esté de turno abuse del poder para darle más beneficios a un candidato a otro.
Justamente respecto a Ecuador, una de las principales críticas que nosotros tuvimos respecto a la campaña a favor de Lenín Moreno es que Lenín tuvo el acceso a todos los medios incautados por parte de Rafael Correa, tuvo acceso a distintas campañas en medios de comunicación que justamente buscaban perjudicar a Guillermo Lasso y darle más publicidad a Lenín Moreno. Entonces ahí es donde las elecciones pasan a tener un contrapeso distinto. Los procesos electorales siempre deben ser la salida para las crisis políticas, no puede ser las armas, no puede ser una lucha violenta, tiene que ser una salida pacífica y amparada en la Constitución. Así que las realidades que tienen hoy Venezuela y Ecuador son muy similares y los procesos que deberán seguir para lograr un cambio tienen que ser similares. ¿Hay irregularidades en los procesos electorales? Sí, pero dependerá justamente de las organizaciones políticas y la presión en la calle que se respete la voluntad tanto del pueblo ecuatoriano en el caso de las elecciones y el pueblo venezolano en unas venideras elecciones a no solo alcaldes y gobernadores, sino unas elecciones generales a la presidencia. Mira, ya que estamos hablando de Ecuador, Juan Fernando, quiero compartirte esto a ti y a la audiencia, lo que está pasando en ese país. La Policía Nacional desalojó esta madrugada a un grupo de seguidores de la oposición que se mantenía a las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral de Quito. Sin embargo, pese a este desalojo, los ecuatorianos se mantienen en las calles para exigir un recuento de votos. Jean-Paul Bardellini tiene la información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La Policía Nacional y el gobierno justifican este operativo policial, asegurando que después de 10 días de continuas protestas y una vez que el Consejo Nacional Electoral ha proclamado oficialmente los escrutinios, ya no se justifica ninguna medida de hecho. Pasaban las 2 de la madrugada cuando la policía llegó al plantón con una advertencia. Este es un espacio público, es una vía pública. Ya no pueden estar ustedes así, pero el que no quiere obedecer se le va a detener. El que agrede a la policía va a ser detenido. Y entonces procedieron a desalojarlos de una avenida que había sido su trinchera por ya 10 días. Así cientos de policías los obligaron a abandonarla. Retiraron carpas, tarimas, todo en medio de las quejas de los manifestantes. Sigan saliendo, por favor. Mañana vuelve el pueblo. Hoy vuelve el pueblo. Y así fue. Ella, una madre y abuela, fue la primera en regresar. Con más fuerza, y este es el estilo de nuestra resistencia. Y poco a poco se suman más personas que dicen retomarán la protesta. Nosotros seguimos aquí para defender la democracia. Lo que hemos visto anoche en el desalojo es solamente una muestra más de lo que es esta dictadura que vivimos desde hace 10 años. Un atropello más a nuestros derechos, a nuestro derecho de resistencia, a nuestro derecho de decir queremos que se respete nuestro voto. La población no cree en el Consejo Nacional Electoral. No cree por diferentes razones, porque todos son miembros nombrados a dedo por la dictadura de Correa. Tratar de llamar en este momento a un diálogo cuando durante 10 años ha venido atropellando los derechos de los ciudadanos, ¿cómo se puede creer ahora? Y dicen que si el Consejo Electoral se sigue negando a recontar los votos, también le hace daño al próximo gobierno, el que carecería de legitimidad si nace en medio de dudas. Por eso creen que incluso el candidato oficialista Lenín Moreno debería sumarse al pedido de reconteo. Viendo todos los atropellos que nos están haciendo, toda la falta de respeto a la que se nos está sometiendo, no entiendo cómo este señor pretende que el pueblo le respete. Lo he dicho 1 y 1000 veces, el respeto se gana, no se exige. Pero sus constantes intentos de retomarse la calle no dan resultado cuando un pelotón de policías los vigilan y aseguran que su orden es no permitir un nuevo plantón, aunque dicen que la protesta sí está permitida. ¿Cómo se protesta sin pararse? Bueno, eso sí, pues no se puede indicar. Lo único que pretendemos es que la gente pues pueda protestar, pero que evite hacer grupos y esto impida que el resto de la gente pues no pueda circular normalmente, nada más. O sea, no va a estar permitido tampoco lo que están haciendo ahora. Así, lo que le estamos invitando es que circulen, eso es todo, nada más. Pero ellos no se van. Dicen que aquí seguirán exigiendo transparencia al Consejo Electoral. Han venido haciendo ellos esta trampa desde mucho antes de la elección. No es justo que se roben nuestro país. Y los policías tienen que defendernos, no venir aquí a callarnos. La calle es libre.
De este modo y con esporádicas protestas del movimiento Creo y también los ciudadanos que respaldan este plantón por la democracia que en la capital de la República según se están preparando. Y es que el día de mañana podrían acompañar en una gran marcha al candidato opositor Guillermo Lasso para presentar ante el CNE la impugnación oficial a las elecciones del pasado 2 de abril. Esa es la información que tenemos desde Quito. Hasta ahora ustedes continúan con más de la tarde. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Jean Paul. Juan Fernando, continuamos contigo. Quisiera hacer este ejercicio porque vemos las mismas denuncias por parte de los venezolanos, de los ecuatorianos respecto a sus gobiernos, tanto el de Nicolás Maduro como el de Rafael Correa. ¿En algún momento potencialmente Ecuador puede vivir la situación en Venezuela, que se vive en Venezuela, y viéndolo en una macro fotografía de la situación regional en América Latina? ¿Se está polarizando la situación de democracia contra dictaduras o qué es lo que está sucediendo a nivel regional? Sí, efectivamente yo creo que hoy una de las lamentables realidades que está viviendo el Ecuador es que ese temor de convertirse en una Venezuela, en una Nicaragua, en un modelo similar al de Bolivia o el de Cuba, no es un temor sino ya una realidad. Lo que vivimos el día de hoy los ecuatorianos, este madrugonazo que se nos hizo a quienes encontraban protestando a las afueras del Consejo Nacional Electoral, no es muy lejano a los distintos madrugonazos que se han dado, por ejemplo, en Venezuela hace 2 años, a un campamento que se encontraba en el PNUD, en Caracas, donde efectivamente igualmente a ellos se les madrugó y se tuvo un saldo de 400 detenidos en ese entonces. La diferencia en este caso es que sencillamente hoy decidieron alejar a los manifestantes, retenerles los cientos de donaciones que habían tenido para cada uno de los ecuatorianos de las distintas provincias del país que se habían trasladado hacia la capital para estar allí, por sencillamente evitar la lucha que ellos están dando, que es una lucha que hoy no solo tienen los ecuatorianos que están allá, sino también los ecuatorianos que estamos en el exterior. Nosotros justamente en días anteriores habíamos presentado ante los distintos consulados de América Latina nuestras denuncias por las inconsistencias electorales en el proceso en el exterior, porque así como hay inconsistencias en el Ecuador, también en el exterior tenemos inconsistencias y Venezuela y distintos países de la región no es la excepción. Hoy sí estamos teniendo una polarización entre dictaduras y democracias, entre un régimen que quiere restarle libertades al pueblo y modelos políticos que les quieren dar más bien oportunidades y libertades a los pueblos, tanto en Venezuela como en el Ecuador. Son el mismo modelo, una misma franquicia que va apadrinada por el socialismo del siglo XXI, y es lo que hoy lamentablemente el Ecuador comienza a vivir con un madrugonazo que nos habla ya de a dónde va ese modelo de unidad que habla tanto Lenin, o de ese país que quiere construir, donde no es realmente unidad lo que quiere darle al Ecuador, sino un solo espacio, un solo grupo de poder, que es en este caso el de Alianza País. Agradecemos a Juan Fernando Flores, asambleísta electo de Ecuador por América Latina, el Caribe y África, presidente de Creo Latino. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias por la oportunidad.